medio enloquecida de trabajo y con el tiempo muy justo. Perfecto. Ok, entonces le damos la palabra a nuestro Past President, Ernesto Iturralde, que nos va a dar la bienvenida formal. Ernesto. Muchísimas gracias, Patti. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este espacio de la Academia IFS, que ciertamente nos abre una ventana para conectarnos con la educación. Una de las cosas interesantes, ya va a haber el momento para la presentación que va José Luis a continuación, pero no quería dejar de hacer mención y agradecimiento a una presidenta del Ecuador que nos acompaña esta noche sobre este tema tan importante que es la educación. Y una de las anécdotas que estaba viendo de su vida es que a los 17 años, 3 días antes de graduarse, justamente la llamaron para ser profesora y se quedó conectada hasta ahora, luego de 20 años dentro de esta profesión. Y mantiene, obviamente, su enfoque hacia la educación. Así que, José Luis, adelante. Muchas gracias, Rosalía, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Somos 22 personas de 10 países de esta hermosa Latinoamérica que estamos muy interesados en escucharte. Quiero presentar a nuestra especial oradora del día de hoy. Rosalía, como lo dijo Ernesto, a los 17 años ya era profesora en la ciudad de Cuenca y su padre es un importante y destacado médico de esa ciudad. Y asimismo ella se ha caracterizado por dedicarse a todo lo que ha sido el área educativa. Fue ministra de Educación, posteriormente fue vicepresidenta de la República de Ecuador y presidenta constitucional de la República de Ecuador. Entonces, actualmente es presidenta de la Fundación FIDAL, que es la Fundación Internacional para el Desarrollo de América Latina, y también presidenta de la Universidad de La Rioja, UNIR. Entonces, con ustedes, Rosalía Arteaga. Muchas gracias a Ernesto, a José Luis, a todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí. Gracias por esta invitación. Han tenido la paciencia además de esperarme porque José Luis hace ya algunas semanas venía pidiendo que diga una fecha en la que yo podía y realmente esta era la que encontramos por las múltiples obligaciones y eventos en los que estoy participando, pero me encanta y yo no puedo negarme a participar cuando se trata de educación, que ha sido, yo diría, el motor a lo largo del cual he desarrollado toda una serie de actividades. Hay algunas veces personas que me ven más con un perfil político y me preguntan cómo entré en la política y es por la educación, evidentemente entré por la educación, por la cultura y todas las otras actividades que he tenido la suerte de realizar o trabajos que desempeño siempre tienen un leitmotiv, una base de educación y lo que hacemos actualmente en Fundación FIDAL también, Fundación para Integración y Desarrollo de América Latina, el objetivo fundamental es trabajar en educación. Así es que me han pedido que toque el tema de la educación como transformador de vidas, de personas, de pueblos, de instituciones, de países y también del mundo. Yo querría hacerles, y para empezar esta charla, reflexionar a ustedes que cada vez que hablamos de temas diversos, de cualquier cosa, siempre recalamos en el tema de la educación. Cuando se presentó la pandemia de coronavirus, una de las cosas que más se habló es de educar a la gente en el lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Tener que lavarse las manos después de que estamos en contacto con otras personas, que es un antiguo lema de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que en el mes de octubre, creo que 10 o algo así, de octubre es la fecha mundial del lavado de manos, ¿no? Y esto tiene que ver con educación y con la formación de hábitos que normalmente la hacemos cuando somos muy pequeños. Ahí se forman los hábitos, después es difícil cambiarlos. Pero también cuando hablamos de cambio climático, en estos días cuando ciertas partes del planeta están con una ola de calor casi insoportable, ¿no? En Europa, en los Estados Unidos, cuando vemos incendios pavorosos por un lado, pero por otro lado vemos inundaciones, por otro lado vemos sequías. Cuando nos referimos a cambio climático, siempre tenemos que hablar de educación ambiental,
porque es la que modifica asimismo los comportamientos, las formas de actuar de las personas, y esto lo podemos hacer con educación, reflexión sobre qué es lo que causa nuestro accionar, la huella que dejamos, que es inevitable, pero que tratamos de que esta huella sea menor para que no afectemos a esta generación y a las generaciones futuras. Naciones Unidas nos dice que ya hemos pasado el punto de no retorno, es decir, el calentamiento global es un hecho, no lo podemos evitar. Lo importante es tratar de hacer que este cambio, esta subida de temperatura sea lo más leve posible, y ojalá podamos estacionarla. Y se nos habla de mitigar, pero también de adaptarnos al cambio climático. Esto es un tema del que se viene hablando mucho en los últimos tiempos. Entonces, hablamos de educación ambiental, hablamos de educación para la salud, cuando indicamos que los países como Ecuador, desafortunadamente, estamos con indicadores muy altos en temas como desnutrición infantil y también malnutrición. También enfrentamos que las madres tal vez no están formadas en el tema de la lactancia materna, que no están formadas en qué alimentos saludables se les debe dar a los niños. Y nos encontramos con paradojas, ¿no? Campesinos que tienen una vaca que produce leche, pero venden la leche y compran Coca-Cola para darles a los chicos. Estamos hablando de temas de educación, es indudable. Entonces, cada vez más estoy convencida desde esos inicios que citaban Ernesto y José Luis, cuando casi sin querer me vi enganchada por el tema de la educación, porque cuando una joven está a vísperas de graduarse y la rectora le llama al rectorado, uno piensa que es para llamarle la atención por algo, ¿no? Porque algo malo hizo, algo pasó, y para mí significó una propuesta laboral que al comienzo me atemorizó un poco, porque cuando uno es profesor tiene que enfrentarse ante un público, no importa de qué edad sea ese público, cuán grande sea, pero un profesor está siempre enfrentado a un público. Y entonces yo me sentía no muy preparada para enfrentar un público, y sabiendo que además iba a tener probablemente alumnas que eran mayores a mí en edad. Sin embargo, lo hice, pensé que era una actividad por un año o dos y me quedé enganchada para toda la vida. Si bien actualmente no dicto clases específicamente en aulas ni de colegios ni de universidades, sí doy muchas conferencias y trabajo mucho con jóvenes a través de diferentes mecanismos, y esto me permite decir que soy educadora todavía en los tiempos actuales a través de nuestra escuela de liderazgo, a través del trabajo que hacemos con los profesores. Por eso yo quiero también proponerles a ustedes mirar cómo mejoramos la educación, porque todo el mundo hablamos de que la educación es la clave, la educación es el mejor elevador social, no hay otro mejor para que las personas puedan ascender en la escala social y económica. Hay ejemplos increíbles a lo largo de toda la historia, y seguramente ustedes los tienen a mano en su propia familia, o tal vez en ustedes mismos o en su entorno, personas que suben y que mejoran su condición económica y social gracias a la educación. Pero también cuando hablamos de educación tenemos que ponerle un apellido, ¿no? Educación de calidad, porque no es cualquier educación. Educación podemos tenerla muy diversa, pero si no es con este específico calificativo de calidad, no funciona muy bien. Y cada vez tenemos que estar más inmersos en preocuparnos qué es calidad de educación y cómo la conseguimos. Pero decía, siempre estamos pendientes de estos temas de educación. Cada uno de nosotros queremos la mejor educación para los hijos. Sabemos que nosotros mismos tenemos que estarnos reciclando de tiempo en tiempo con aquello que se llama educación continua. Nunca dejamos de aprender. De hecho, la pandemia puso de relieve también la utilización de tecnologías como esta que estamos usando ahora, el Zoom, para conectarnos desde diferentes lugares del mundo, y estamos aprendiendo unos de otros, porque eso es evidente. Entonces, si queremos proponer una educación de calidad, tenemos que ir al meollo del asunto. En plena pandemia, tuvimos datos interesantes. Yo pertenezco a una organización que se llama el Grupo Atlantis, que fue creado en Dubái y en el que participamos varios exministros de educación.
no importa qué cargo hayamos tenido después o antes, pero algún momento de nuestra vida hemos sido ministros de educación, como George Papandreou, que fue ministro de educación, aunque fue también primer ministro de su país, y así muchos otros, ¿verdad? Y entonces hubo un estudio que se compartió en el que se determinó que el resultado de lo que hace una persona a lo largo de su vida, el éxito o el fracaso de esa persona, en un 20% lo debe a si tuvo o no un buen director de escuela. ¿Se imaginan ustedes? El director de escuela o la directora no es aquella persona que está todo el tiempo con los niños en el aula, es la persona que está dirigiendo un establecimiento educativo. Por eso es que nosotros le apostamos muchísimo al tema de formar a los directores de las escuelas, porque un buen director puede hacer una transformación. A veces no tienen aulas, a veces no tienen elementos, ni siquiera los más elementales, no hablemos de tecnología, pero ni siquiera pupitres o una pizarra o unos textos decentes, peor cuando se trata de tablets o de conectividad, etcétera. Pero un buen director de escuela logra hacer esas transformaciones y consigue, porque generalmente es también un gestor, alguien que está buscando la forma de solucionar esos problemas. Si es que el director de escuela tiene ese impacto en los estudiantes, el 20% de lo que ustedes y yo soy, lo debemos a que tuvimos un buen director de escuela. Imagínense el impacto que tiene el profesor en el aula. Ese es un impacto enorme, decisivo. Por lo tanto, la forma de mejorar la calidad de educación es entrenando a los profesores, ¿no? Enseñando a los maestros. Esa es la mejor forma. Yo creo que muchos gobiernos andan bastante desencaminados de lo que debería ser una correcta actuación porque le ponen mucho énfasis en la infraestructura. Y también muchos de los prestamistas a nivel global, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, durante décadas le han puesto un énfasis enorme a la infraestructura. Y está bien, claro, todo el mundo quiere tener una escuela decente, una escuela que tenga baños adecuados, que tenga una situación de, digamos, en que la gente se sienta bien, ¿no? Eso es importante, pero más importante es que tenga buenos maestros. Y entonces, la mayor parte de presupuestos deberían destinarse a la formación de los docentes. De esta manera impactamos y generamos un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso, ¿no? Aquel que se forma, que se dice, los profesores de la universidad se quejan de que les llegan muy mal los bachilleres y por lo tanto el resultado no es bueno. Los profesores de bachillerato se quejan de que les llegaron malos los estudiantes de la escuela y por lo tanto no pueden tener buenos resultados. Y los estudiantes y los profesores de la escuela, ¿de quién tienen que quejarse? De la universidad donde se formaron los profesores. Eso es evidente. Eso es un círculo negativo, es un círculo vicioso. La idea es romper ese círculo trabajando fundamentalmente con maestros. Ellos son los que enseñan las asignaturas, puede ser matemáticas o puede ser ciencias o puede ser historia, cualquier cosa. Pero también están enseñando valores, no solamente a través de lo que dicen, sino de lo que hacen fundamentalmente, porque los valores se enseñan a través de la práctica. Entonces, conformamos entre los padres de familia, que son extremadamente importantes, el padre y la madre, ¿no? A veces se le deja toda la tarea a la mamá, pero yo he notado y en los últimos tiempos tengo mayores evidencias de que la falta de la figura paterna o un padre ausente, deficiente en cuanto a la participación en la formación de los hijos, causa efectos realmente gravísimos, tanto en las hijas como en los hijos, ¿no? Los hijos porque ven ese modelo, las hijas porque tienen un referente. Y entonces yo pongo énfasis en la figura de padre y madre para la formación de los niños, porque en la casa se forman los hábitos, las bases morales y se complementan en la escuela, ¿no? Porque yo hablo de un binomio indisoluble entre la casa y la escuela que permite la formación de los seres humanos en definitiva. Como les decía, los hábitos son difíciles de romper. Yo no sé si esto funcione a través de las pantallas, pero si todos cruzamos los brazos de esta forma, hagamos este ejercicio, por favor. Crucemos los brazos como normalmente los cruzamos, ¿no? Tal vez en la pantalla yo los pueda ver, si los elevan un poco. Esto. Cruzamos los brazos y yo les digo a ustedes, ya que tienen los brazos cruzados, crucémoslos de otra forma, de tal manera que esta mano que la tengo aquí abajo, la pongo arriba, la pongo abajo y esta queda arriba. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, hacemos el cambio así.
por favor descrucen los brazos y vuélvanlos a cruzar. Se darán cuenta que los cruzan exactamente igual que la primera vez, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que es un hábito. Y entonces, para romper el hábito tenemos que pensar cómo cambiamos ese hábito. Para los adultos es más difícil. Por supuesto, la ciencia y la tecnología nos ayudan. Es indudable que usamos ahora mucho más el dedito pulgar que antes, porque trabajamos con él en los celulares, o que hacemos algunas cosas derivadas de nuestra relación con la tecnología. Por ejemplo, yo siempre digo que las mujeres les llevamos ventaja a los hombres porque somos capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y hacerlas bien. O sea, esto viene de la deformación profesional de amas de casa, de que tenemos que dedicar el mismo cantidad de tiempo a los diversos hijos, al marido, qué sé yo, y entonces estamos entrenadas para esto, ¿no? Desde la época de las cavernas probablemente, cuando el hombre era el cazador y la mujer se quedaba a cargo de los hijos, y entonces es muy frecuente que la mujer haga varias cosas. Pero los hombres están aprendiendo porque ahora con la tecnología podemos abrir ventanas, es decir, ustedes pueden estar este rato mirando, escuchando la charla, pero al mismo tiempo a lo mejor están mirando su Facebook, ¿no? O están chateando por ahí. Es decir, aprenden a ser simultáneos, el multitasking del que hablan los americanos, ¿no? Ese multitasking es interesante, pero yo digo muchas veces que las mujeres les llevamos milenios en el tema del multitasking en adelanto porque estamos acostumbradas a ello. Me explico. Si nosotros vamos a un banco, claro que ahora lo hacemos menos físicamente, pero nos conectamos con el banco y de pronto nos sale un mensaje, por favor inténtelo después de 2 horas porque el sistema se fue, ¿no es cierto? Puede pasar esto y nos pasa cuando vamos a una ventanilla, pero usted no puede decirle a su hijo que necesita que le cambie el pañal, te cambiaré el pañal después de 2 horas, te prepararé la comida mañana. Eso es impostergable. Entonces, eso nos ha dado esa capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo porque no nos quedó más remedio, ¿no? No nos quedó más remedio. Alguien decía que cuando se trataba de la creación, ¿no? Aparecían los animales y que había unos caballitos de color amarillo moteados que eran las jirafas, ¿no? En esa época las jirafas no tenían el cuello largo, pero esto lo fueron consiguiendo con la evolución. ¿Por qué? Porque les gustaban las hierbas más frescas y las hojitas más verdes de los árboles, pero tenía mucha competencia, ¿no? Cuando la jirafa, este animal no tan fuerte, ¿no? Claro que cuando uno ve a la jirafa ahora le parecen unos animales imponentes, pero normalmente pues estos menos fuertes que el elefante, menos fuertes que el rinoceronte, entonces tenía que competir con estos grandes animales de la selva para conseguir lo que le gustaba a la jirafa, que era comerse esas hojitas verdes que están normalmente en la parte de arriba. Entonces, a la jirafa le fue creciendo el cuello, ¿no? Poco a poco le fue creciendo el cuello hasta que después simplemente la jirafa va por encima de todos estos animales que se mueven ahí abajo, agarra las hojitas que le gustan y no tiene problema. A nosotros las mujeres no nos creció el cuello, pero nos creció esa capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esta es una cuña aparte, pero quería decirles que todo tiene que ver con estas formas de actuar, estas enseñanzas que tenemos en el hogar y que tenemos en la escuela. Por eso es un binomio indisoluble. No podemos separar la escuela de la casa, y aquellos papás que creen que todo lo hace la escuela están desencaminados, no saben por dónde andan las cosas, porque no es cuestión de dejar a los hijos y olvidarse. Ahora, si estamos tan conscientes de la importancia del papel de la educación, ¿por qué los gobiernos no le prestan la atención debida? ¿Por qué los presupuestos se regatean? ¿Por qué ponemos más énfasis en infraestructura que en formación de docentes? Yo creo que allí esas son buenas preguntas para todos los gobiernos de nuestros países. Hay otros gobiernos que lo han hecho mejor. Siempre se cita el caso de Finlandia como un caso modélico de lo que se puede conseguir en educación en un país, destinándoles recursos. Hay países que han tratado de adoctrinar a través de la escuela. Recuerden ustedes que una de las armas ideológicas más importantes que se han utilizado en países de Europa del Este, de países de aquí más cercanos de nuestro continente, es la educación, modificación de textos escolares, porque a través de ellos se pueden modificar esquemas mentales y por lo tanto está formándose o deformándose el cerebro de los niños. ¿Qué va a pasar con la educación? Y con esto quiero
tal vez concluir para dar tiempo a que intercambiemos algunas experiencias o tal vez algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con la educación en tiempos del chat GPT? ¿Qué va a pasar en la época de la inteligencia artificial? Es evidente que nosotros, ustedes y yo, todos nosotros, vamos a asistir probablemente a la más importante transformación de la educación. La educación en general ha sido conservadora, ¿no? Piensen ustedes que todavía se mantienen los esquemas que se usaban tal vez hace 200, 300, 500 años, tal vez en la época romana, tal vez en la época griega, ¿no? El profesor depositario de toda la sabiduría enseñando a los chicos, ¿no? Estas cosas han empezado a cambiar desde que apareció el Internet, desde que los jóvenes y los niños tuvieron acceso a conocimientos a través de las redes, a través del Internet mismo, a través de la Wikipedia, a través de Google. Yo digo siempre que el moderno santo actual es San Google, ¿no? Porque a él recurrimos cuando necesitamos saber cualquier cosa. San Google nos soluciona, nos da la respuesta. Ahora será el chat. Pero es evidente que la educación ha sido un poco refractaria a los cambios. Se siguen manteniendo más o menos los mismos esquemas que cuando nosotros estudiamos, que cuando estudiaron nuestros abuelos, que cuando estudian nuestros hijos. Pero ahora yo creo que el gran impacto de la inteligencia artificial va a obligar a que se cambien los esquemas. Y ese cambio tiene que ver, por ejemplo, con las tareas. Yo creo muy difícil que ahora los profesores manden tareas a que sean redactadas por los estudiantes, ¿no? Para que hagan una investigación. Sabemos que si nosotros le pedimos al chat GPT y a otros que seguramente aparecen o ya están efectivamente en el mercado, pues ese chat nos va a entregar escritos hechos ad hoc, a propósito de quien pregunta, de acuerdo a su edad, de acuerdo a la forma en que le hicieron la pregunta, etcétera. Entonces, para un profesor va a ser muy difícil descubrir cuándo se hizo la trampa. Ya ahora es difícil, pero en tiempos de inteligencia artificial esto va a ser casi imposible. Entonces, estamos calificando a los profesores al chat GPT, no estamos calificando a los estudiantes. Estos van a pasar del año sin reales conocimientos. Entonces, habría que pensar en otro tipo de propuestas. Tal vez los profes vamos a tener que regresar a la oralidad, es decir, a la conversación. Mandamos una tarea, hacemos que los chicos investiguen y luego conversamos sobre esto. Ya no calificamos el escrito que ellos nos traen, porque esto puede ser el fruto de una copia, nada más, ¿no? De una copia bien hecha por inteligencia artificial, ¿no? Esta inteligencia artificial que a uno le sorprende siempre. Hace unos pocos días yo tengo un Alexa allí, ¿no? Que es casi como un juguete para mis nietos. Y la nieta de 6 años empezó a conversar con Alexa, ¿no? Y le decía, Alexa, cuéntame un cuento. Y Alexa le contaba un cuento. Alexa, dime una adivinanza con la letra A. Bueno, Alexa le hace la adivinanza con la letra A y así, unos 15 o 20 minutos, mi nieta conversaba bajo mi control con Alexa, hasta que finalmente mi nieta Cayetana de 6 años se entusiasma tanto porque Alexa no se cansa nunca, ¿no? Porque los niños suelen hacer preguntas repetitivas que a los adultos nos cansan. Porque uno dice, ya, basta, ya me preguntaste. Ya, o sea, les paramos a los chicos, pero Alexa no se cansa. Y ella tan emocionada estaba que le dice, Alexa, te amo. Y yo me incorporé, ¿no? Mi nieta le está diciendo a una máquina, Alexa, te amo, a un aparato. ¿Y saben qué le contesta Alexa? Le dice, no me hagas ruborizar, no estoy preparada para esto. ¿Qué les parece a ustedes? Y estamos hablando de una cosa súper elemental que uno la compra por $40 o $50 en cualquier tienda de tecnología. No estamos hablando de estos robots súper especializados, no estamos hablando ni siquiera de Sophie, aquella computadora con cara de mujer que, recuerden ustedes, Arabia Saudita le dio la nacionalidad. Y yo recuerdo una entrevista que un periodista le hacía a Sophie y le preguntaba, entre otras cosas, y le decía, Sophie, ¿qué aspiras para el futuro? Es igual que si yo a esta máquina le digo, oye, máquina, ¿qué aspiras para el futuro? Se supone que no me va a dar una respuesta, ¿no?
Pero la respuesta que le dio Sofía al periodista es mejorarme a mí misma, ¿no? Ese es el plan de las máquinas, mejorarse a sí mismas. Nosotros en Fundación Fidal no estamos ajenos a trabajar temas de inteligencia artificial. Estamos trabajando un proyecto que se llama Blink, con un grupo de jóvenes liderados por un físico graduado en el Caltech, ¿no? en California, y varios jóvenes, y hemos hablado de cómo podemos mejorar la educación, y ellos han diseñado un aplicativo que se llama Blink y que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas. Justamente antes de entrar con ustedes, y por eso me demoré un par de minutos porque me estaba desconectando de la otra reunión, porque estamos buscando cómo aplicamos fondos para escalar este proyecto que ya fue probado. Se hizo un piloto en una comunidad de mi provincia, la provincia de La Suay, en la zona de Paute, y con muy buenos resultados. Los chicos aprendieron más rápidamente regla de 3, que siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Que con solamente el profesor. Pero la idea es cómo tenemos por un lado el aplicativo, que es una especie de tutoría por parte de inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado el profesor de la materia, que también está entrenado y sabe cómo manejar el aplicativo. Entonces, el niño va a tener 2 tutores, no solamente uno, el profesor e inteligencia artificial a través de un dispositivo o de esta app, por ejemplo, que estamos creando. Y digo estamos porque estoy metida dentro de esto a pesar de no ser científica, y de buscar, y también en la búsqueda de recursos y de espacios en donde podamos probar. Nosotros tenemos una academia eSTEM, que es una formación de maestros y también de niños y niñas, que la diseñamos con una carga curricular con la Academia de Ciencias de Nueva York, y la trabajamos con el aditamento de ética, ¿no? Porque STEM es muy conocido, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero nosotros le pusimos ética, porque estoy convencida de que la ciencia sin ética nos puede llevar a la destrucción del planeta, como lo que está ocurriendo con el señor Putin, que no tiene ningún tipo de ética, o con tremendos personajes que hemos tenido a través de la historia de la humanidad, como el señor Hitler, que no perdió elecciones, que fue elegido, ¿no? Y que sin embargo causó tantos destrozos para su propio pueblo y para la humanidad. Entonces la ciencia tiene que ir del lado de la ética. A veces preguntamos, ¿qué puede más, ciencia o conciencia? Yo diría que a veces pensamos que la ciencia, pero lo ideal es que marchen de la mano ciencia y conciencia. Entonces, por eso le añadimos la E de ética a Science, Technology, Engineering and Mathematics, que es el proyecto STEM. Y claro, allí a través de este proyecto nosotros tendremos la capacidad de probar el aplicativo y de hacer análisis que nos permitan ir escalando de tal manera que también en Ecuador, a pesar de todas nuestras deficiencias, seamos capaces de crear ciencia e innovación educativa, ¿no? Lo que es una gran aspiración que tenemos, y por eso nos hemos aliado con físicos, con químicos, con biólogos, porque pensamos que la educación no puede quedarse rezagada y que en esta época tenemos que usar todos los recursos que podamos para mejorar esa calidad de educación y también, por supuesto, para ofrecer un futuro para nuestros niños y jóvenes. De lo contrario, caeríamos en aquello que en un libro escrito por el primer ministro de Trabajo del señor Clinton, el señor Robert Reich. Él escribió un libro, Los Trabajos y los Días, me parece que se llamaba, pero en este libro él dividía a las personas en diferentes categorías, demostrando qué es lo que pasaba con las personas que no acceden a educación de calidad. Y decía, por un lado están los trabajadores rutinarios, es decir, aquellos como en las cadenas de las fábricas, pues uno pone una tuerca, y ya ni eso va a servir, porque eso lo van a hacer los robots, es evidente. Entonces son trabajos más fácilmente suprimibles, los trabajadores rutinarios. Los trabajadores de servicios son aquellos que tienen algo más, porque son aquellos que son amables, que pueden ofrecer servicios, un camarero, una azafata, bueno, personas que pueden dar servicios y que de alguna forma pues nos dan esa calidez de atención que requerimos. Y finalmente habla de la clasificación de los analistas simbólicos, que son aquellos que pueden resolver problemas y también crearlos, por supuesto. Y él decía, pues en los países no desarrollados o menos desarrollados, ahí tenemos trabajo rutinario, ahí tenemos los trabajadores de servicios, pero en los países más desarrollados, sobre todo en esa élite, diríamos así, que estamos viendo esa élite, ¿quiénes son?
el señor Musk, el señor, todos aquellos que están desarrollando grandes tecnologías allá en Silicon Valley o en Bangalore, en la India, o en algunos lugares del planeta, ¿no? O algunos que nos están hablando desde Londres sobre la geoingeniería, cómo podemos modificar la geografía del planeta para librarnos del colapso total, como aquello de decir si el Pinatubo cuando erupcionó ocasionó que haya una cobertura de partículas que provocó un pequeño invierno en el planeta porque descendió la temperatura, pues hay algunos científicos que dicen vamos a proponer que se hagan erupciones controladas. El temor es que esas erupciones no sean realmente controladas y que pueda producirse un caos. Pero claro, podrían apuntarse soluciones como esa. Es decir, si un solo volcán ocasiona que haya un descenso de la temperatura del planeta, con varios volcanes con erupciones controladas en varios lugares del planeta, podríamos tener un manejo más adecuado de lo que se llama el cambio climático. ¿Funcionará eso o no? No lo sabemos, pero de todo se está hablando en el mundo y lo que antes parecía ciencia ficción, ahora no lo es una realidad. Tal vez por eso se escriben menos libros de ciencia ficción, porque la ciencia está superando a la ficción y cada día tenemos nuevos avances, nuevos descubrimientos, cosas que están cambiando la realidad. Entonces, si nosotros, todos nosotros que estamos en países llamados del tercer mundo, que no logramos despegar, que siempre nos quedamos en el continente de la esperanza, pero no en el de las consecuciones, no le ponemos un énfasis especial a educar a las nuevas generaciones, a entrenar a los maestros, a mover a los gobiernos para que se preocupen por la educación, no tenemos un gran futuro. Vamos a estar tal vez trabajando para las máquinas. ¿Será ese el futuro que le queda a América Latina o a la mayor parte de ciudadanos de nuestro continente? Sería gravísimo, ¿verdad? Porque perdemos la condición humana, porque no estamos desarrollándonos con esa afectividad, con esas condiciones propias del ser humano, pero lo indudable es que desafortunadamente en nuestro continente no le hemos podido poner énfasis a la educación. Por supuesto, además de la tecnología, tenemos que pensar en cómo proponemos todos estos avances sin que dejemos de lado la ética y los valores. Yo creo que allí los latinoamericanos tenemos muchísimo que aportar. Primero, porque somos aquellos parte de las grandes familias, ¿no? La latinidad siempre ha sido rica en la familia extendida, no solamente el padre y la madre, sino los abuelos, los tíos, los primos. Esto no lo debemos perder porque es una riqueza propia nuestra. La posibilidad de incidir en los otros a través de la familia es extremadamente importante. Y por eso, pues, pensamos que desde América Latina podemos trabajar en ciencia con valores, en formación de docentes, con esos valores en los que insistiremos siempre, pensando que el futuro, como le dice el señor Steven Pinker, este filósofo americano que me gusta seguir, él dice, todo tiempo futuro será mejor. Casi siempre hemos oído palabras como aquellas de los abuelos que decían todo tiempo pasado fue mejor, con una añoranza de lo que pasó antes, pero no, Pinker nos dice todo tiempo futuro será mejor, pero para ello tenemos que trabajar y trabajar intensamente para que ese tiempo futuro sea mejor para nosotros y para las generaciones que vengan. Muchas gracias y bueno, estoy a las órdenes para contestar alguna inquietud. Gracias. Rosalía, agradecerte por tu ponencia. IFS es la Sociedad Internacional de Facilitadores. Como Sociedad Internacional de Facilitadores tenemos facilitadores de más de 20 países en toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo ves tú el rol del facilitador en esta situación de reeducar las organizaciones y especialmente las empresas? A ver, yo veo que a los maestros actualmente se les está llamando también facilitadores, o sea que es un rol importantísimo el de los facilitadores, porque de alguna forma están poniendo al alcance de las otras personas mecanismos, métodos e instrumentos que faciliten el conocimiento, así es que es bien importante. José Luis, hay aquí una serie de preguntas que han llegado también a través del chat. Ahora las voy a leer, por eso Ya. te lancé la primera. Dentro de tu vasta experiencia como ministra de Educación, con experiencia de educación en el mundo, ¿cómo ve la educación de adultos? ¿Cómo cambiar a los que actualmente están moviendo la economía de las naciones, que para lograr ser mejores modelos y mejores actores
en nuestro entorno ahora? Muy difícil. Ya les mostré cómo es difícil cambiar hábitos para nosotros, ¿no? Pensar en que vamos a cambiar a los que están en la cúpula del poder, yo lo considero tiempo perdido. Pero más bien les propongo algo diferente. Cambiemos a los electores, ¿m? Eduquemos a los electores para que no vuelvan a ser elegidos aquellos que están haciendo tanto daño en las esferas de poder. Y eso sí es posible. Requiere tiempo, sí. Pero cuando hablamos sobre el tema de democracia, yo soy una ferviente defensora de la democracia, digo siempre que para que podamos luchar contra la corrupción tenemos que trabajar en educación, que es lo primero, tenemos que trabajar en un buen marco legal y en que no haya impunidad para los corruptos. Y esto lo podemos hacer también desde la sociedad civil. Hay diferentes formas de presionar y ahora pues hay un poder grande también en las redes sociales. Si nos unimos, pues podemos hacer cambios, pero no veo la forma de cambiar a quienes están liderando, o sea, a esas personas. Sí, yo no le veo al señor Putin cambiando y le pongo un ejemplo de lejos para no mencionar a los que tenemos cerca, ¿no? Porque si no nos pondríamos a analizar a cada personaje que tenemos gobernando nuestros países que no acabaríamos nunca. Y además corremos el riesgo de entrar en polémicas por la vertiente ideológica que cada uno de nosotros pueda tener. Pero es evidente de que es muy difícil cambiar a estos sujetos, a estas personas, hombres o mujeres que están gobernando los países. Por ello es mejor trabajar con los electores y con los futuros electores, por supuesto, con los más jóvenes. Buenas noches, gracias por su excelente charla. ¿Ve las metodologías de aprendizaje experiencial como una opción efectiva que fomente el aprendizaje profundo en este nuevo estándar educativo o es parte de lo que se debe ser transformado? A ver, la educación por la experiencia es muy gratificante. Hay en México, no sé si hay alguien de México por aquí, hay una fundación en Puebla que se llama EXE, Fundación por Experiencia, y es muy interesante. Yo estuve con ellos hace un par de años allá en Puebla mirando lo que están haciendo, sobre todo de educación en valores, ¿no? Educación por experiencia, que es riquísima porque se habla desde la experiencia de los adultos, de las personas que pueden ser los facilitadores, los instructores, los maestros, cualquier persona que tenga la posibilidad de hacerlo y basado en esa experiencia trabajar. Recuerden ustedes que no es que por trabajar con ciencia y tecnología dejamos las diferentes metodologías. Vean ustedes lo que está pasando en Suecia. Suecia acaba de prohibir el que se usen dispositivos electrónicos en las clases, al interior de las aulas. Hace unos años yo tuve la suerte de ser invitada a Silicon Valley a participar en un encuentro y fue interesante porque los científicos de Silicon Valley buscaban para sus hijos escuelas donde no estuvieran ni computadoras ni celulares, ¿no? Ya eso lo tienen en la casa, pero en la escuela a socializar, a conversar con los otros compañeros. Eso es lo rico de la escuela. Y vemos que Suecia está tomando esa alternativa. O cuando me parece que fue el presidente Macron de Francia, pidió que se regrese a la escritura manuscrita, ¿no? Tal vez ustedes y yo aprendimos, algunos, porque algunos no, aprendimos manuscrita. Muchos se aprendieron solo esta letra, esta caligrafía que se llama imprenta, ¿no? Que es cada letra separada. María Trejos parece que aprendió también manuscrita. Yo aprendí manuscrita y luego la de imprenta. Pero en Francia se volvió a la letra manuscrita porque esa unión de las letras unas con otras produce también uniones cerebrales, ¿no? De neuronas. Y entonces dijo, a ver, dejemos la imprenta, esta lo leemos, aquí yo estoy leyendo las preguntas que me hacen, es letra de imprenta, están todas separadas, ¿verdad? Cada letrita. Pero la otra, la manuscrita, produce una serie de conexiones. También con algún grupo nosotros estamos trabajando en lectura en voz alta, ¿no? Porque no estoy hablando de que los papás les lean a los niños a la hora de ir a dormir, que eso es muy bueno y lo recomiendo, pero también hacer que los jóvenes, por ejemplo, lean. Si estamos todos en la cocina y estamos haciendo alguna labor de cocina, la familia en la cena, pues de pronto se le propone al chico de 10, 12 años, ¿por qué no nos lees esta historia que vi aquí? Y al comienzo seguro que van a refunfuñar, ¿no? Van a decir, pero esto es una tontería y quieren estar cada uno con su aparato. Y finalmente, cuando esto se consigue, se logra una mayor unidad familiar porque tienen hasta temas de qué conversar, ¿no? Si la historia es interesante, el chico desarrolla habilidades vocales, su oratoria mejora, ¿no? Hay una capacidad de comprensión mayor,
Entonces, hay muchas cosas que se hacían en la educación tradicional que pueden servirnos para esta época tan compleja y tan rica. Pero, por supuesto, la educación por experiencia, como les decía, es muy importante. Desde República Dominicana dicen saludos, muy buenas noches, un placer Rosalía, muchas gracias por tan interesante ponencia. Tengo dos preguntas. Primero, ¿qué se le ocurre que pueda hacer para acelerar la educación tomando en cuenta el retraso que hubo por pandemia, en especial en nuestros países? A ver, veo que hay una segunda pregunta de Sí. países ¿Qué están volviendo al no uso de tecnología en la educación. Esa pregunta ya la respondí. Me parece súper interesante lo que está ocurriendo en países como Suecia, Francia. Ya la respondí. A la pregunta, esto de acelerar la educación. Evidentemente América Latina, y justo el día de hoy estaba viendo unas estadísticas, es el continente que más clases perdieron los niños. Prácticamente 2 años de clase. Si comparamos, por ejemplo, España perdió 2 meses y otros países menos inclusive. Nueva Zelanda y Australia, yo tengo mis nietos por allá, no perdieron ni un día de clase, ¿no? Todo el tiempo tuvieron clases y no se produjo el cierre de las escuelas. ¿Cómo podemos nosotros cambiar este esquema de pérdida? Yo había propuesto al Ministerio de Educación en mi país, pero no me han hecho caso, 3 estrategias. Una, Internet como elemento básico de la canasta familiar, ¿no? Porque desafortunadamente la falta de conectividad hace que los niños que podrían asistir a clases online no lo hicieron porque no tenían cómo conectarse. Luego, solidaridad básica de empresas en donación de elementos de dispositivos, diríamos así, que a veces están mal utilizados o no se utilizan en las empresas. Y 3, algo que me parece tal vez lo más radical, que es transformar a los estudiantes de últimos años de universidades en asistentes de cátedra. Me refiero a que, por ejemplo, si un estudiante de ingeniería, estoy segura que sabe más matemáticas que el profesor del aula, ¿no? O el estudiante de medicina sabe más biología que el profesor del aula. Y si tenemos aulas en la escuela pública de 40 o 50 niños, el profesor nunca va a dar cuenta de todos ellos, ¿no? Pero si tenemos 5 ayudantes de cátedra, uno por cada 10 alumnos, que además se entere de dónde viven, qué hacen, si tienen problemas familiares, etcétera. Óigame, crea que podríamos revolucionar la educación y en lugar de retroceder, avanzaríamos. Este es un consejo que me atrevo a dar a los gobiernos de los países. Desde Colombia, ¿cómo ves la inteligencia artificial en la educación? Bueno, una gran revolución, ya lo he dicho, y creo que podemos utilizar a la inteligencia artificial como un instrumento. Había dicho volver a la oralidad y utilizar estos mecanismos fantásticos, porque yo creo que no tenemos que quedarnos asustados, sino utilizar esos elementos. En educación pueden hacerse cosas maravillosas, así es que lo veo de forma positiva. Ojalá esto produzca un cambio radical en la educación de nuestros países. Desde Venezuela, buenas noches, agradecido por su valiosa intervención. ¿Podría compartirnos 2 o 3 elementos que debería contener el programa educativo para mejores electores en nuestros países con tantos gobernantes cuestionables? Nosotros hemos trabajado en la fundación en foros por la democracia con estudiantes entre 16 y 18 años. El Ecuador en la Constitución del 2008 permitió el que los jóvenes de 16 puedan votar y entonces empezamos trabajando sobre qué es la democracia, para qué sirve la democracia y cómo se puede participar. Una de las formas es la función electoral, es decir, votando y enseñándoles la importancia de la división de los poderes, el respeto a la libertad. Entonces, eso es un ejemplo que nosotros lo hemos tenido y lo hemos trabajado intensamente. Actualmente tenemos una escuela de liderazgo en donde formamos a jóvenes entre 18 y 35 años que no serán ya solo los electores, sino serán las futuras autoridades. Llevamos los 9 últimos años haciéndolo y nos enfrentamos a que ya algunos de los jóvenes que estudiaron con nosotros durante 6 meses han empezado a ganar elecciones, ¿no? Concejales, tenemos una viceprefecta, tenemos alguna alcaldesa en una provincia, en una ciudad amazónica ecuatoriana, y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados.
con más detalles, con gusto les podemos dar en algún momento o si me contactan directamente. Desde Panamá, buenas noches. ¿Qué recomendaciones daría para hacer una transformación de la educación superior para reforzar la capacidad de análisis y toma de decisiones de los futuros profesionales de los países? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que en todas las universidades hay que reinstaurar la cátedra de ética en todas las carreras. No importa qué carrera usted siga, porque es fundamental que, recuerden ustedes que los valores no pasan de moda, ¿no? Porque alguna gente cree que hablar de ética es antiquísimo. No, la ética, ¿qué nos dice? Que tenemos que ser respetuosos con los otros, que no podemos matar, que no podemos robar, igual que se dice en los 10 mandamientos, o se dice también en el Corán o en el Bhagavad Gita. En las grandes religiones, en todas están estos preceptos que tienen que ver con el comportamiento del ser humano hacia los otros. Entonces, creo que el tema de ética es importante. Hay que trabajar con los maestros, que es muy importante, y dejarse de esas novelerías y fórmulas que a veces han hecho tanto daño a nuestros países. En el caso ecuatoriano, durante algunos años tuvimos una serie de inventos, diríamos, o de cambios que se quisieron hacer sin ningún tipo de análisis. Por ejemplo, en el Ecuador se determinó que se suprimía el bachillerato diversificado, que todos los estudiantes seguían un bachillerato único. Cuando yo converso con los rectores de las politécnicas, me dicen qué mal formados llegan los chicos en temas de física, química, biología. Claro, porque se tuvieron que improvisar profesores para que estuvieran todos los colegios con profesores de estas asignaturas sin saberlo siquiera. Es decir, una de las cosas más importantes es entrenar a los profesores para el colegio, pero también para la universidad. Desde Colombia, ¿valdría la pena preguntarnos para qué educamos? ¿Pretendemos formar profesionales o seres humanos íntegros? En el coaching ontológico nos enseñan que las personas y los equipos se miden por resultados. Los resultados de la sociedad de hoy no son los mejores. ¿Qué cambios en la orientación de la educación se requieren? Un poco he hablado ya de esto. Evidentemente queremos formar mejores seres humanos. La incertidumbre actual respecto a qué va a pasar con el futuro de las profesiones nos indica que probablemente lo que los profesores enseñan en las universidades cuando los jóvenes se gradúan ya son conocimientos obsoletos, ¿no? Es decir, lo único que tenemos que tratar de formar son mentes abiertas, ¿no? Que tengan capacidad crítica, ¿no? Que puedan adaptarse a las circunstancias que se presenten. Si nosotros conseguimos eso, más una cierta formación básica, estamos formando buenos profesionales. Lo otro son solamente intentos que van a estrellarse contra el fracaso de muchos profesionales que salen con un título bajo el brazo y que a la hora de enfrentar los problemas no saben cómo hacerlos. Esto tiene que ver también con la formación en la casa, una permisividad absurda por parte de padres de familia frente a los hijos que se ha prolongado la adolescencia y que siguen viviendo bajo el cobijo de los padres sin colaborar con la economía familiar. Bueno, esto tendríamos que hablarlo más en Escuela para Padres, pero tiene relación lo uno con lo otro. Rosalía, agradecerte muchísimo, realmente lo hemos disfrutado, disfrutamos de tu presencia, hemos escuchado todo lo que FIDAL te realiza, considera que IFS está presente en toda nuestra región. Estas 30 personas que participaron esta noche de más de 13 países de nuestra rica y hermosa Latinoamérica. Entonces, nosotros en lo que podamos colaborar, cuenta con nosotros. Realmente parte del propósito de IFS es generar cambios positivos en nuestras comunidades. Entonces, si bien nosotros entrenamos a empresas, organizaciones, fundaciones y otras entidades, lo que buscamos es el logro de la excelencia, la impecabilidad y sobre todo la integridad y ética en el desempeño. Entonces creo que tenemos muchas cosas en común y eso enriquece. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí, un fuerte aplauso. Nosotros hacemos el aplauso ecológico. El lenguaje de señas, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias a todos. Fue un placer grande. Estoy siempre a las órdenes. Entonces, antes que te vayas, vamos a hacer una foto, por favor, para poderla compartir en nuestras redes sociales. Entonces, los que se han quedado, por favor,
Entonces, ahora sí, ¿quién está tomando la foto? Yo, sonrían. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3. Ernesto, la foto La así. foto ha sido tomada. Muy Es el- bien, muchas gracias. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Muchas Chao. gracias. Buenas noches. No se vayan porque viene el sorteo de las cámaras encendidas. El premio es publicidad para su empresa en la revista. Así que ya saben, si había premio, y vamos a ver. Y el ganador es Jania Enríquez. ¡Uhú! Felicitaciones, Jania. Muy bien. Jania. Jania, me mandas tu logo o lo que tú quieras que salga en la revista. ¿Te das Human cuenta? Impact Corporation, Panamá. Sí, muchas gracias por estar Vino aquí. al rojo vivo hoy, Jania. Sí, y antes de que se vayan, ya viene el congreso virtual. Así que les vamos a mandar un enlace a través del grupo, ¿no? Del grupo de WhatsApp para que ustedes vayan preinscribiéndose, ¿ok? Estén atentos. Y sobre el Muchas Congreso, gracias. gracias Muchas a ti. Y gracias. sobre el... Perdón, habla, Jania, habla. Muchas gracias. Tremendo regalo en el día del aniversario de la empresa. ¡Ah, mira! Muy bien. ¿Viste? Fue una diosidencia. Sobre el Congreso Mundial, decirles que se agenden el 29, 30 y 31, porque tendrán panelistas de distintos países y grandes expositores, y estarán presentes todas las organizaciones de Latinoamérica que trabajan en facilitación experiencial. No solo seremos IFS, también está invitada Wikidynamics, la Asociación Latinoamericana de Facilitadores, la Red de Mujeres Facilitadores de Latinoamérica. Entonces esto va a ser algo muy, muy positivo y se está preparando algo muy especial. Asimismo, recuerden que se inicia el proceso electoral de IFS que culmina el 2 de febrero. Ya pasamos todos los avisos comerciales. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes. Un placer verlos. Chao, Chao, chao. chao. Noche para Chao, todos. hasta luego. Chao.